sorprendió a todos desprevenidos. Cuando la madre de Sean Diddy Combs, de 83 años, Janice Combs, fue conducida al estrado de los testigos, toda la sala federal de Manhattan cayó en un silencio inquietante. Aunque había estado tranquilo durante el juicio, Diddy ahora parecía notablemente tenso. Se intercambiaron miradas de preocupación entre sus abogados. La fiscalía se mostró más erguida. Todo estaba a punto de cambiar en este momento particular. Si eres nuevo aquí, te pedimos que pulses el botón de me gusta y te suscribas, para que podamos traerte todas las últimas actualizaciones sobre casos de alto perfil. Como este, nuestro periodismo es exhaustivo y basado en hechos. A diferencia de cualquier otra cosa que haya por ahí, ni siquiera se esperaba que la madre de Diddy testificara. Las tensiones eran altas en la sala debido a los eventos controvertidos del día. Mientras ella avanzaba con cautela hacia el frente de la sala, para prestar juramento, todos los ojos estaban puestos en la anciana. La galería estaba llena de exclamaciones. Parecía que incluso el juez estaba sorprendido. Janice Combs, quien había apoyado a su hijo durante su carrera de décadas, estaba ahora lista para testificar bajo juramento. No había habido notificación previa ni advertencia hasta ese momento. Diddy había parecido seguro de sí mismo durante el juicio, sonriendo a los fans en la galería y hablando con sus abogados a menudo. Sin embargo, se produjo un cambio. Podría haber sido la visión de su madre, quien siempre había sido su mayor defensora, testificando como testigo de la fiscalía. Quizás fue el conocimiento de que su mejor amigo estaba listo para abrirse a él. Quizás fue la constatación de que su defensa bien planificada estaba a punto de desmoronarse. Diddy había tenido suficiente de actuar, fuera lo que fuera. Ya no estaba sentado allí como una persona famosa. Como hijo, presenció a su madre preparándose para decirle la verdad. La sala no estaba preparada para el discurso de Janice Combs. Cuando ella comenzó a hablar, las revelaciones que hizo su madre, incluyendo sus conversaciones privadas, sus crecientes preocupaciones a lo largo de los años, y la realidad que ya no podía ignorar, tuvieron un impacto terrible en más que solo su caso. Fue la desgarradora constatación de una madre sobre la verdadera identidad de su hijo. El día 1 del juicio comenzó de manera similar a todos los demás. Voces tranquilas llenaban el espacio, mientras esperaban a que comenzaran los procedimientos del día. Los periodistas se agachaban en sus asientos asignados y los abogados murmuraban. Tácticas. Los Estados Unidos llaman a Janice Combs, declaró el fiscal, y la atmósfera en la sala se transformó. Se podía escuchar el caer de un alfiler. Los oponentes lo veían como un esfuerzo de última hora, mientras que los defensores lo veían como un error. La postura de Janice Combs, que permanecía sin arrugas a pesar de sus años avanzados, y la intensidad en su mirada, transmitían su determinación mientras avanzaba hacia la plataforma. Diddy, que había estado examinando documentos con sus abogados, parecía como si hubiera sido golpeado. Mientras el juez arqueaba una ceja, su rostro perdió todo su color. Sus dedos, que habían estado hojeando papeles con seguridad, se detuvieron en medio de la acción, sin encontrar la mirada de nadie. Janice Combs se acomodó en su posición en el estrado de los testigos, a pesar de la apariencia desconcertada y traicionada de su hijo. Apenas lo miró, comenzando con la señora Combs. Gracias por estar aquí hoy, habló el fiscal. Entiendo lo difícil que debe ser. Su extraordinaria serenidad ante la situación estaba a la vista, mientras Janice Combs asentía sutilmente. Todo el juicio cambió cuando el juez dio su consentimiento. ¿Por qué? Porque las palabras que Janice Combs iba a pronunciar no pertenecían a ninguna narrativa en los medios. No era un rumor rumor de personas que habían trabajado con o estado asociadas con la empresa antes. Ella lo había criado, se había regocijado en sus victorias, y lo había protegido de los detractores durante décadas. Esta era su historia. La evidencia de la señora Combs sería sesgada, y el abogado de Diddy rápidamente levantó el privilegio de los contactos familiares. Como objeción, la fiscalía argumentó que las conversaciones entre una madre y su hijo adulto no están protegidas por ningún privilegio legal, especialmente si tratan de acusaciones de irregularidades. El tribunal desestimó la objeción y le dijo a la señora Combs que continuara después de un pequeño aparte. Nadie habló una palabra en la sala. Los reporteros miraban sus teclados, pero habían dejado de presionar teclas, con sus lápices posados precariamente sobre la página. Incluso los artistas de bocetos judiciales se habían detenido. El personal de la fiscalía mantuvo sus rostros neutrales, pero los familiares de Diddy en la galería estaban sorprendidos y perplejos. Tras ajustar sus gafas, Janice Combs fijó su mirada directamente en el fiscal. Me han pedido que testifique sobre conversaciones
que he tenido con mi hijo a lo largo de los años, y sobre comportamientos que he presenciado que me preocuparon. Estoy aquí porque creo que la verdad debe ser dicha, sin importar cuán dolorosa sea. La sala se llenó de un murmullo bajo. Didi mismo tiró de su manga, haciendo que el abogado principal, que se había levantado para quejarse, volviera a sentarse. Una vez más, era como si se hubiera preparado mentalmente para escuchar lo que venía, debido a la edad avanzada del testigo y al impacto emocional de su testimonio. El fiscal se acercó con gran cuidado. Señora Comis, ¿podría por favor contarle al tribunal sobre su relación con su hijo? A pesar de la gravedad de la situación, Hanife Comis respiró profundamente y habló. Uno de los juicios penales de más alto perfil en la historia reciente sería irrevocablemente alterado por las declaraciones que siguieron. Crié a Sean como madre soltera, después de que su padre fuera asesinado cuando era solo un niño. Dijo, trabajé en varios empleos para mantenerlo, para darle oportunidades que nunca tuve. Quise que fuera fuerte, que tuviera éxito, que lograra algo por sí mismo. Y lo hizo. Superó todos los sueños que tenía para él. Mientras hablaba, recordaba la alegría que había presenciado. El ascenso meteórico de su hijo desde interno hasta ejecutivo musical, productor, intérprete, empresario y millonario. Mientras recordaba su espíritu juvenil de aventura y determinación, su expresión se volvió más suave. Según ella, Sean siempre fue carismático, siempre un líder, incluso de niño. Podía convencer a cualquiera de cualquier cosa. Tenía ese don, añadió, su expresión aligerándose gradualmente hasta una leve sonrisa. Inclinó ligeramente la cabeza hacia los jurados mientras hablaba, pero en algún momento algo cambió. El éxito llegó tan rápido, tan completamente. De repente todos le decían sí. Todos querían algo de él. Todos lo trataban como si estuviera por encima de las reglas, que se aplicaban a la gente común. Y comencé a verlo creerlo. Mientras recordaba los días de gloria de Didi a principios de los 2000, el fiscal la guió suavemente por sus recuerdos. Hanife Comis detalló las tendencias preocupantes en el comportamiento de su hijo, que notó su creciente dominio sobre los demás, sus explosivos arrebatos de furia cuando lo presionaban, y su falta de respeto casual por el espacio personal. Al principio culpé a la presión. Dijo, la industria del entretenimiento puede ser brutal y él estaba manejando tanto. Pero luego comencé a escuchar cosas, ver cosas cuando visitaba sus casas. Mujeres jóvenes que parecían desorientadas. Empleados que parecían tenerle miedo. Habitaciones a las que no se me permitía entrar, dijo la mujer, entre sus visitas de 2008 a su casa en Miami. Una destacó, habló y afirmó, llegué sin avisar, lo que hizo que varias personas en la audiencia rieran nerviosamente. Las madres pueden hacer eso. Había habido una fiesta la noche anterior, cuando entré. Había personal limpiando, pero parecían diferentes. No era la limpieza habitual después de una fiesta. Estaban recogiendo teléfonos de varias habitaciones. Una joven estaba llorando mientras un guardia de seguridad la escoltaba fuera. No había contactado de antemano y Sean estaba furioso cuando la vio. La señora Comas fue mostrada una fotografía por el fiscal. Reconoce este lugar. Con un asentimiento, lo estudió. Esta es la casa de la piscina en la casa de Sean en Los Ángeles. La convirtió en lo que llamó un estudio alrededor de 2010. Pero era muy reservado al respecto. No se me permitía entrar, lo que me pareció extraño. Siempre había sido bienvenida en todas partes en sus casas antes de eso. Continuó hablando sobre cómo sus preocupaciones progresaron y cómo intentó hablar con su hijo sobre ellas. Luego habló con más convicción, diciendo que las madres también hacen eso. Había hecho preguntas, pero me desestimaba. Me decía que no entendía cómo funcionaban las cosas en su mundo, que todo era consensual, que era solo el estilo de vida de la industria musical. El fiscal preguntó por discusiones particulares. ¿Alguna vez habló su hijo con usted sobre acusaciones hechas contra él por mujeres? Un lento asentimiento fue dado por Hanife Comis. Sí. Cuando las primeras acusaciones comenzaron a surgir públicamente alrededor de 2017, lo llamé de inmediato. Cualquier madre lo haría. Le pregunté directamente si había algo de verdad en ellas. Me dijo que estaban mintiendo, que querían dinero, que esto le pasaba a todos los hombres exitosos en la industria. Con una clara señal de agotamiento, se detuvo, lo creí. Quería creerle, era mi hijo. Las preguntas de los caballeros de la fiscalía fueron, y pasó algo que cambió esa creencia. Su respuesta fue un sutil sí, mientras su voz se suavizaba a finales de 2023. Después de que Cassie presentó su demanda, lo enfrenté de nuevo. Estábamos solos en su apartamento en Nueva York. Le dije que necesitaba escuchar la verdad, no lo que sus abogados le decían que dijera.
no lo que le decía al público, solo la verdad entre una madre y un hijo. Mientras continuaba, toda la sala quedó en silencio. Él estaba diferente ese día. Cansado, quizás, la fachada se rompió un poco. No admitió todo, pero dijo algo que nunca olvidaré. Mamá, no construyes lo que yo he construido jugando con las reglas de los demás. A veces las personas salen heridas. Eso es negocio. Por primera vez, su voz tembló ligeramente. Así no lo crié. Eso no es negocio. Eso no está bien. Didi permaneció completamente inmóvil durante todo el testimonio, mirando la mesa. Los abogados que lo representaban garabateaban notas apresuradamente, inclinándose ocasionalmente para murmurar en voz baja, como si estuvieran absortos en la verdad de las palabras de su madre. Didi parecía estar fuera de su alcance. Janice Combs continuó explicando cómo sus preocupaciones se volvieron más apremiantes. A principios de 2024, con la aparición de las imágenes de CCTV, que mostraban a Didi golpeando a Cassie en un pasillo de hotel. Lo llamé inmediatamente después de ver ese video. Devastada no comienza a describirlo. Le pregunté cómo podía hacer tal cosa. Me dijo que era un momento difícil en su relación, que solo estaba viendo un momento fuera de contexto, que ya no era esa persona. El fiscal preguntó, ¿le creíste? No, fue su respuesta directa. Ya no, porque había visto destellos de esa rabia yo misma a lo largo de los años. Nunca dirigida a mí, pero a empleados, a socios comerciales. El Sean en ese vídeo no era un extraño para mí, y esa constatación rompió mi corazón. Continuó diciendo que cuanto más testificaba, más se daba cuenta de que las acusaciones contra su hijo eran demasiado constantes para ser desestimadas. Había listas de nombres de mujeres, con comentarios como manejado y problema potencial junto a ellos, en su oficina en casa, que le resultaron incómodos durante una visita a principios de 2024. Cuando le pregunté al respecto, tomó el papel de mis manos y me dijo que era negocio, nada de lo que debía preocuparme. Según ella, pero la mirada en sus ojos, lo sabía como madre. Sabes cuando tu hijo está ocultando algo, incluso cuando son mayores. Presentando otro exhibit, el fiscal avanzó. Señora Combs, le estoy mostrando lo que se ha marcado como exhibición del Gobierno 42. ¿Reconoce este documento? Su asentimiento deliberado indicó que examinó la página. Sí, estas son notas que comencé a llevar. Después de esa conversación, comencé a escribir cosas que había presenciado a lo largo de los años. Conversaciones que tuvimos, comportamientos que me preocuparon. Ya no podía ignorarlo. ¿Y por qué comenzaste a llevar estas notas? Porque temía que estaba perdiendo la perspectiva, que mi amor por mi hijo estaba nublado mi juicio. Escribirlo todo me ayudó a ver el patrón más claramente, y lo que vi me aterrorizó. Didi levantó la mirada hacia su madre, por primera vez desde que tomó el estrado, y sus ojos se encontraron. Hubo un intercambio breve pero poderoso entre madre e hijo, una conversación no verbal que parecía transmitir un dolor no dicho, traición, quizás incluso comprensión. La determinación de Janice Combs era evidente. Cuando volvió su atención al fiscal, amo a mi hijo, eso nunca cambiará, pero ya no puedo fingir, ya no puedo estar en silencio. Demasiadas personas han sido heridas. El fiscal tuvo en cuenta la condición emocional del testigo. Antes de acercarse, señora Combs, quiero preguntarle sobre una conversación específica que tuvo con su hijo, en abril de este año, después de su arresto. Pero antes de que comenzara este juicio, puede contarle al tribunal sobre esa conversación, como si se preparara para la parte más desafiante de su testimonio. Janice Combs se ajustó en su silla. Sí, visité a Shaun en el centro de detención. Éramos solo nosotros dos en una sala privada. Hicieron arreglos especiales por quién es él, dijo la mujer. Le dije que necesitaba escuchar la verdad, toda, antes de que pudiera seguir apoyándolo públicamente. Dije, Sean, soy tu madre, te amo incondicionalmente, pero necesito saber detrás de qué estoy. Mientras relataba su respuesta, toda la sala cayó en un silencio completo. Estuvo callado por un largo tiempo. Luego dijo, la verdad es que creé un mundo donde yo hacía las reglas, donde ocurría lo que quería, donde las personas o jugaban o eran apartadas. ¿Fue siempre correcto? No. ¿Salieron personas heridas? Sí, pero así es como funciona el poder, mamá. Así ha funcionado siempre. Esperó un momento para reunir sus pensamientos antes de continuar. Le pregunté sobre las acusaciones específicas, las fiestas, las grabaciones, las drogas, las amenazas. Necesitaba escucharle negarlo si no era cierto, según la fiscalía. ¿Y lo negó? No, fue su respuesta directa. Dijo, es complicado. Todo fue consensual al principio.
Nadie fue forzado, pero una vez que estás en ese mundo, las líneas se difuminan. A veces las personas cambian de opinión después, pero para entonces ya habían tomado el dinero. Las oportunidades ya habían obtenido beneficios. Incluso mientras continuaba, las manos de Hanife Comis temblaban un poco. Le dije que el consentimiento obtenido bajo presión, por miedo a las consecuencias, por intoxicación, eso no es consentimiento real. A lo que él simplemente respondió: así no funciona en mi mundo. Con el paso del tiempo, los abogados de Didi en la mesa de la defensa parecían cada vez más preocupados. Didi volvió su atención a su madre, mientras su abogado principal escribió un mensaje y lo empujó en su dirección. El fiscal aplicó poca presión. Alguna vez su hijo admitió explícitamente el comportamiento criminal del que está acusado. No con esas palabras, dijo Hanife Comis, pero me dijo suficiente para que entendiera la verdad. Dijo que el sistema que construí funcionó durante años. Todos obtuvieron lo que querían. Solo se convirtió en un problema cuando las personas decidieron cambiar las reglas. Fijó su mirada directamente en los jurados. Crié a mi hijo para que asumiera la responsabilidad de sus acciones, para que rindiera cuentas. Cuando me dijo eso, supe que había perdido su camino. Ya no veía a las personas como personas, solo como piezas en un juego que creía controlar. Tras ese encuentro, Hanife Comis escribió una carta a su hijo, que el fiscal presentó como un exhibit adicional. En ella, expresó su amor por todos sin restricciones, pero también estaba muy decepcionada y se negaba a justificar sus acciones, que ahora veía como perjudiciales y erróneas. Mientras el fiscal preguntaba, ¿recibió una respuesta a esta carta? Sí, fue su respuesta. Sea me llamó. Estaba enojado al principio, luego casi suplicando. Dijo que no entendía lo que estaba en juego, que toda su vida, todo lo que había construido, estaba en juego. Le dije que precisamente por eso tenía que hablar la verdad, porque había vidas en juego, no solo la suya. Después de eso, el fiscal quiso saber por qué había decidido testificar. Señora Comis, que la trajo aquí hoy, porque aceptó testificar en este caso. Un largo suspiro fue exhalado por Hanife Comis. Porque la verdad importa, porque la rendición de cuentas importa, porque crié a mi hijo para que fuera mejor que esto, y porque creo que el verdadero amor, el amor de una madre, significa querer que tu hijo enfrente las consecuencias de sus acciones, para que pueda volverse mejor, no protegerlo de esas consecuencias, y verlo volverse peor. Su mirada volvió a su hijo, esta vez con más intensidad. Estoy aquí porque amo a mi hijo lo suficiente como para decir la verdad sobre él, incluso cuando esa verdad es dolorosa. Estoy aquí porque las mujeres que fueron heridas merecen que alguien se levante y reconozca su dolor. Y estoy aquí porque Sea necesita entender que ninguna cantidad de dinero, fama o poder te coloca por encima de la decencia humana básica. Algo dentro de Didi se rompió cuando ella dijo estas cosas. Bajó los hombros. Finalmente dejó caer su confianza cuidadosamente guardada. Desde que comenzó el juicio, era como si fuera un niño enfrentando el desagrado de su madre. El único veredicto que nunca había estado preparado para enfrentar. En lugar de un magnate musical fuerte, la señora Combe fue agradecida por el fiscal y volvió a su asiento. Durante el contrainterrogatorio, el abogado defensor se levantó, aunque fue muy educado, casi amable, en lugar de intentar sembrar dudas sobre su credibilidad o insinuar que tenía agendas ocultas. Se concentró en mostrar que su evidencia se basaba en suposiciones y discusiones en lugar de observación real de los eventos reclamados. Hanife Comis mantuvo su compostura durante todo el contrainterrogatorio, reconociendo las limitaciones de su testimonio, pero manteniéndose firme en su verdad esencial, que su hijo había establecido y dirigido un sistema que explotaba y dañaba a otros, y que básicamente había confesado esto en conversaciones privadas. Dudó, su mirada volviendo a su hijo, mientras finalmente fue retirada del estrado de los testigos. A pesar de la falta de comunicación hablada, la mirada transmitió el deseo de una madre por restitución, así como su decepción y años de amor. Con la espalda recta y su dignidad intacta, pasó cuidadosamente por la mesa de la defensa y salió de la sala. Didi observó su partida, y sus expresiones faciales revelaron que, de todas las pruebas presentadas durante el juicio, las declaraciones de su madre habían tenido mayor impacto en él. Nada más que la verdad quedó entre una madre y su hijo. Una vez que las máscaras fueron retiradas, la doctora Margaret Chen es una especialista en psicología familiar, que ha trabajado con casos que involucran personalidades públicas destacadas. La fiscalía buscó su evidencia después de Hanife Comis. Una vez que se establecieron sus credenciales, el fiscal solicitó que aclarara la relevancia
del testimonio anterior. Lo que vimos hoy fue absolutamente notable, dijo la doctora Chen. En casos de alto perfil que involucran a acusados ricos o famosos, a menudo vemos a los miembros de la familia permanecer en silencio o brindar apoyo inquebrantable, sin importar las pruebas. Que una madre testifique como lo hizo la señora Camis representa una ruptura profunda con ese patrón. Desde una perspectiva psicológica, esto sugiere que la señora Camis alcanzó lo que llamamos un punto de inflexión moral, un momento en que la disonancia cognitiva entre amar a su hijo y reconocer el daño que ha causado se volvió demasiado grande para sostener. El hecho de que describiera un despertar gradual, en lugar de una constatación repentina, le otorga una credibilidad significativa a su testimonio. Hanife Camis había detallado un patrón en el que su hijo ignoró sus preocupaciones, usó su trabajo como excusa y actuó como si las reglas no se aplicaran a él. La fiscalía quiso saber más sobre estas relaciones. Estas son manifestaciones clásicas de lo que llamamos aislamiento de poder, añadió la doctora Chen. Individuos con extrema riqueza, fama e influencia a menudo se ven rodeados de personas que refuerzan su sentido de excepcionalidad y los protegen de las consecuencias. Una madre es a menudo la última persona que puede penetrar ese aislamiento, porque conoció al individuo antes del poder, antes de la riqueza. Detalló cómo Didi supuestamente le contó a su madre cosas que mostraban su perspectiva, moldeada por décadas de que sus acciones fueran aceptadas y justificadas.